Hola amigos y colegas, bienvenidos de regreso al podcast de Think Catalyst. Yo soy Ricardo Ferraris y bienvenidos todos otra vez a esta nueva edición. Hoy tenemos un invitado especial con nosotros, Javier Macías. Bienvenido a nuestro podcast. Javier lidera una consultora que se llama Fireloft, que nos va a hablar un poco ahora más de esto, pero pues tiene una gran historia de trabajo y una trayectoria en todo lo que tiene que ver con estrategia de marcas, trabajando con consultoras, pero también trabajando con agencias grandes e importantes en el mercado. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ricardo. Un gusto, un placer. Bueno, entramos al tema. Y la verdad, una de las cosas que hacemos en este podcast es que hablamos de muchas de las cosas que no se hablan en la publicidad. Entonces, Mm, tienes el micrófono abierto para poder comentar un poco cómo estás viendo la industria, tú, desde tu punto de vista, y háblanos un poco del proyecto de Fireloft y cómo originó y cuál fue tu inspiración para esto. Bien, gracias. Creo que se conjugan el punto de vista y también la razón de por qué Fireloft existe. Creo que la industria encuentra en esta nueva realidad una tormenta perfecta y no para bien, en el sentido de que obviamente llegan nuevas tecnologías, nuevas formas, obviamente la inteligencia artificial, que es el principal foco para todo, para todo mundo, pero creo que hay industrias que están mucho mejor paradas. Ni se diga el tema de tecnología, que obviamente está liderando esta revolución, pero la industria del marketing, de la comunicación, de las marcas, nos agarró mal parados, pues, en el sentido de no también preparados digamos, si tomáramos la analogía, la metáfora arquitectónica, con unos cimientos no tan sólidos que se venían desgastando continuamente y a lo largo de los años. Por lo tanto, entonces estamos en una tormenta perfecta donde hay muchísima confusión y hay muy poca claridad. Y de hecho ahí es donde se conjuga la razón de por qué lanzo Fireloft el año pasado. Llevo más de 20 años trabajando con marcas y he notado que hay muchísima confusión, como que hay mucho humo, digámoslo así, como mucha neblina en el ambiente. Y, y desde que yo arranqué mi carrera, una de las cosas que yo quise era, por formación personal y también después de formación profesional, es ayudar a las marcas a tener claridad. Y de hecho eso es lo que significa Fireloft. Fireloft no es más que la palabra alemana que significa aire-fuego o fire air. Y ese fue el nombre primario, el nombre original que se le dio al oxígeno. O sea, cuando los científicos de repente se les prendió el aire, dijeron, ah, caray, porque pensaban que el aire era una sustancia, un elemento indivisible, y un día haciendo experimentos, se les prendió el aire y dijeron, ah, que aquí hay algo raro, ¿no? Entonces, a eso que no sabían qué era, pero que les prendió fuego, pues decidieron llamarle Fire Air o Fireluft en alemán. Entonces, el oxígeno, su primer nombre que tuvo fue Fireluft, aire-fuego, el fuego, el aire que se prendía, ¿no? Y para mí, justo el pensamiento estratégico es eso, es oxígeno, es limpiar el ambiente, traer aire fresco para dar claridad, dar vida y sobre todo dar energía a las marcas, ¿no? Entonces, justo creo y quiero pensar que Fireloop llega en un buen momento, en un momento que puede ser de mucha utilidad, ¿no? Por esto que te platicaba, de que estamos en una situación, pues sí, complicada. Creo que la industria de la publicidad, del marketing, es de las que más se está viendo afectadas desde un principio por la llegada de estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero ¿qué está pasando aquí, Javier? Las marcas no crecen, hay menos conexión con el consumidor, hay menos, no, Es, cercanía entre marca y consumidor, no hay ya ese loyalty, ¿no? Esa lealtad de marca. ¿Qué está pasando un poco que ves que no está bien en ese hay, sentido? y creo que hay dos marcadores que son para mí clave, que uno tiene que ver con la dureza del negocio y otro tiene que ver con la manifestación de lo que la gente busca en las marcas. Hay un dato que a mí me parece muy significativo, que no hay una correlación uno a uno, pero para mí es sintomático. Eh, el IPA, no, del Reino Unido, hizo un análisis de la efectividad de la comunicación en el impacto en los negocios, y hay un cruce muy interesante, ¿no? Cuando
hay un pico de la efectividad de las campañas que es por ahí del 2007 o 2008, y a partir de ahí empieza a bajar. Entonces, para mí, la imagen que me lleva en mi cabeza es cuando llega la revolución digital de los datos, todo el tema de data driven, redes sociales, etcétera, que pudiera pensarse en su momento que era la panacea, voy a tener más información, voy a tener más, entre comillas, inteligencia, voy a hacer mis campañas más efectivas. Y no, sucedió lo contrario. Las campañas empezaron a ser menos efectivas, menos. Y para mí, eso es por uno de los números que te decía, y el otro es, no importa qué estudios veas, sea de Accenture, de Dentsu, etcétera, que se dedican a hacer Kantar, you name it, eh, son qué es lo que gente, y cada vez más gente piensa que las marcas y lo que hacen, los esfuerzos, comunicación, cada vez son menos relevantes en sus vidas. Entonces, eso para mí es uno de los, esos dos números son una sintomatología de lo que está pasando. Y luego ya puedes empezar a ver, bueno, cuál es la razón de por qué las campañas están haciendo menos efectivas y por qué estamos siendo menos relevantes en la vida de la gente, ¿no? Y uno puede empezar a disectar muchas cosas y empezar a profundizar y te das cuenta que hay muchas razones, es decir, es multirraíz, digámoslo así, esta realidad bicéfala de que estamos impactando menos al negocio y estamos siendo menos relevantes en la vida de la gente, que de cierta forma tienen relación, eh, y que hay muchas raíces, ¿no? Y que si quieres podemos empezar a decantar y a diseccionar cada una de ellas, ¿no? Pero esta pulverización de lo que ha sido los medios, esta fragmentación de medios, entonces no ha ayudado. Yo personalmente veo que los consumidores Sí. pasan menos tiempo en tener atención a lo que son programación, contenidos, no, documentarios, etcétera, que hay demasiada oferta o demasiada pulverización y fragmentación en el mercado, que eso también ha creado esta situación, vamos. Puede ser, pero yo pensaría que la fragmentación no es tanto de los medios porque, digamos, el ecosistema de medios siempre se ha hecho cada vez más amplio, ¿no? Desde, bueno, teníamos el periódico y luego llegó la radio y la radio no se fue, ni el periódico tampoco, y luego llegó la televisión y no se fueron ni la radio ni la televisión y se empezó y la cantidad de revistas y luego la cantidad de canales en cable, etcétera, etcétera. O sea, la multiplicación de los panes, la multiplicación de los medios, siempre ha existido a la historia, pero yo creo que el problema es más que la pulverización en los medios, para mí es la pulverización del proceso de desarrollo de marcas, ¿no? Ya. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es, antes la unidad que existía tanto de interna de agencia, oye, tengo un equipo de investigación que trabaja con un equipo de creativo, que trabaja con un equipo de medios, que trabaja de la mano con el equipo de la marca, era una unidad que era muy sólida, ¿no? Y la investigación y el interés en conocer a la gente y salir, etcétera, etcétera, era un bloque bastante sólido. El hecho de las relaciones entre marcas y agencias era algo indivisible, o sea, cambiaban CEOs, cambiaban CMOs, y la relación entre cliente y agencia se mantenía, ¿no? Los casos no, emblemáticos de, por ejemplo, los Ogilvys con los American Express, o los DDBs con los Volkswagen, etcétera. Esa solidez que, hacía que podías enfrentar los cambios que había, tanto culturales, sociales, etcétera, y la marca iba avanzando, pues como, no sé, como estos ejércitos romanos que van avanzando todos juntos, mientras las flechas les van cayendo, van avanzando juntos. Pero ahorita es cada quien por su vida, no medios por un lado, y luego todavía la pulverización que hay incluso en los medios. Tienes la agencia digital, tienes la agencia de programmatic, tienes la agencia que lleva los influencers. Y luego tienes, a nivel creativo, tienes la agencia of record, y luego tienes la agencia que te hace activaciones. Entonces, la pulverización ha hecho que pues no haya un ente sólido que haga la construcción de la marca, y pues eso entre muchos otros factores. Pero creo que más que la pulverización de medios es la pulverización del equipo, de los equipos que trabajan con las marcas, ¿no? Antes de este podcast me hablaste de un concepto que lo llamas dulocalipse. Sí, Este,
Viene, es una conjugación de dull, de aburrido, de soso, You de branded it. beige, Hiciste un branding sí, de la situación, vamos. de Dulocalypse y por la parte de lo apocalíptico, de por dónde. Y esto me vino, yo tengo un interés muy grande me gusta mucho la arquitectura, ¿no? Yo digo que sí, y el diseño de interiores, que si no hubiera sido publicista, hubiera sido arquitecto. Y yo camino, me gusta cuando tengo la oportunidad de viajar y ver las ciudades, ¿no? Y obviamente vas a estas ciudades que son emblemáticas de forma arquitectónica, ¿no? Pues obviamente los París, no sé, un Estocolmo, un Budapest, etcétera. Y pues es magnífico caminar por esas calles, ¿no? Pero cada vez que empiezas a viajar, y de hecho a mí me gusta mucho ver en redes sociales cuentas de arquitectos y meterme a ver departamentos y casas por gusto personal. No es que tenga dinero, pero por gusto personal. Y cada vez me doy cuenta y esto ha sido documentado por el gremio arquitectónico, que las casas, no importa dónde estés, no importa en qué ciudad, se ven exactamente igual, ¿no? Todas son diseñadas iguales y no tienen nada de apasionante, o sea, que te prenda, que te emociona, que veas una casa y dices, no, qué hermoso, o sea, obviamente caminas las calles aquí en Ciudad de México de la Roma y de la Juárez y de la Condesa y estas casas espectaculares de finales del siglo XIX, que son hermosísimas, etc. Y luego ves los nuevos desarrollos y son aburridísimos. Todos son iguales, no importa en qué ciudad estés. Estás en Mérida, estás en Querétaro, estás en Chihuahua, todos son iguales, ¿no? Entonces encontraba este paralelismo y muchos de los arquitectos dicen es que la arquitectura se ha vuelto aburrida, las ciudades no son emocionantes de caminar porque hemos preferido pues lo que le guste a la mayoría y entonces pues lo que le guste a la mayoría pues va a ser exactamente lo mismo, o sea, vamos a caer en un lugar beige, es como dicen por ahí, combina todos los colores y vas a llegar al café. Entonces, de cierta forma es, bueno, que le guste a tal y que le guste a tal y que le guste a tal, pero que me compren nada, ¿eh? Y entonces no hay un punto de vista que dices, oye, los materiales que son exclusivos de esta ciudad y los colores que son en el ambiente de esta ciudad hacen que tenga esta arquitectura tan particular, no sé, de Sevilla o de París o de Londres o de Ciudad de México en su momento o de las ciudades virreinales, etcétera, etcétera. Entonces, eso mismo creo que está sucediendo con la publicidad. Y para mí el ejemplo más claro es la utilización antes eran celebrities, ahora le llamamos influencers, ¿no? Ujú. Que es, bueno, pues voy a hacer una campaña, bueno, pues aquí llamo al Checo Pérez. Entonces el Checo Pérez está en todas las campañas, está en Nescafé y está, no importa qué marca, ¿no? Entonces todas se terminan por parecer, todas son iguales, todos son influencers, todos vamos a utilizar a los mismos líderes de opinión, vamos a utilizar a los mismos celebrities, la misma, porque no hay una postura, así como en la arquitectura había un lenguaje exclusivo de esa ciudad, porque yo sé de dónde vengo, cuáles son mis raíces, cuáles son mis materiales, cuáles son mis colores, cuáles son las necesidades de agua, de tema de clima, y por lo tanto tenías una arquitectura que era muy particular y muy distintiva y por lo mismo muy apasionante. Y entonces caminar por una ciudad como Ciudad de México, como París o como Londres, te emociona, te mueve, porque había una construcción basada en una identidad. Ahora las marcas no saben quiénes son, no O saben a sea, quién, no. hay una falta de visión colaborativa, vamos, o Hay sea, una, hay una falta de no entender quiénes son, como tú le bien decías, de los basics, no saber quién soy. ujú, Entonces, si no sé quién soy, copio y voy lo que me dicen los demás. Entonces, sí, si no sé quién soy, es como en la universidad, ¿no? Como en la preparatoria, ¿ves? Si no sabes quién eres, pues te empiezas a vestir como todos, ¿no? Y sí, crees que eres muy cool, pero no te terminas diciendo como todos los demás, ¿no? sí. Pero dices, oye, pero a mí me gusta el deporte, me gusta el rock, o me gusta lo que sea, me gusta lo dark, y entonces lo gótico, y encuentro mi personalidad y soy quien soy. Y soy como soy, basado en mis creencias, en mis valores, en mis ideales, a quien admiro, etcétera. Pero cuando no tengo claro eso, pues me termino poniendo la playera y los pantalones y los zapatos que todo el mundo utiliza. Y entonces entras a la cafetería de la preparatoria y todos nos vestimos iguales. Pensamos que somos muy diferentes, muy cool, porque, y no, le terminamos comprando todo. Entonces no hay una diferenciación. Y entonces, siguiendo la metáfora de la cafetería de la escuela, llega la chica, ¿no? Que en este caso es el consumidor, y ve a ver con quién va a salir y dice, puta, todos son iguales. Qué aburrido, no hay diferenciación, nadie me está diciendo algo interesante y cierro la puerta y me voy, ¿no? Y no voy con nadie al baile, ¿no? Entonces siento que eso está pasando, no hay
una claridad sobre quién debo hacer y algo que para mí es importante, no sé cómo definirlo porque no tengo las herramientas. Y esto lo hemos platicado, ¿no? Que hemos visto había una degradación de la disciplina de marketing en cuanto a construcción de marcas que ni siquiera sé cómo por dónde empezar. A lo mejor hay un interés de sí, sí quiero ser diferente, pero ni siquiera sé cómo, siguiendo con esa metáfora del chico preparatoriano, ni siquiera sé qué me gusta, ni siquiera sé cómo escucharme para saber qué me gusta, ¿sí me explico? Entonces, siento que hay un problema muy grande en que no hay un sentido de autodefinición, ¿no? Mira, estuve hablando con un equipo de agencia y hace poco no habían entendido bien lo que era un USP, un Unique Selling Ujú. Proposition. Sí, Algo que nosotros, bueno, yo crecí con eso, vamos, o sea, ¿qué sí, es la marca? ¿Por qué es diferente y por qué es mejor? ¿Verdad? claro, Me da que mucho de construcción de marca ahora, pues falta esos basics de buscar esa diferenciación, a pesar de que muchos productos más o menos son iguales, Javier. ¿Ok? Un champú correcto, más o menos, no, te limpia el pelo. Un jabón, un detergente, más o menos son todos iguales. La diferencia ya no es tan marcada, algunas cosas pueden ser un poco más, pero no hay un trabajo de fondo en lo que es no buscar ese differentiation que puede ser tal vez también no solamente racional, sino puede ser obviamente más emocional, ¿no? Y eso es creo que lo que está faltando un poco con las marcas. Ahora bien, ¿por qué está sucediendo eso? Y eso es lo que tenemos un poco que entrar ¿no? a profundizar. Y creo que mira, tuve la suerte de trabajar en Londres tres ujú, años y ahí aprendí a hacer brand planning. Y brand planning es un proceso, el brief no se arma en un día o dos, se arma de hacer investigación, se arma de tener un debate, se arma de cómo verdaderamente buscar ese nicho que te crea esa diferenciación, ¿no? Eh, y obviamente nutrir todo lo que es una información que va a servir al creativo también, ¿verdad? sí, Va a servir a lo que es el eventual desarrollo de la marca en su ya elemento artístico, por decirlo, ¿no? El creativo es el cómo, la estrategia es el qué, ¿verdad? correcto. Y esa parte, si no está clara, el creativo, pues mejor hacer un jingle, ¿no? Cuando no se sabe qué decir de una marca, pues hagamos un jingle. Ojalá hiciéramos un jingle. Ahorita, Ni eso, ojalá, ni eso ni si estamos. Pero en mis tiempos, cuando había un jingle es, ok, no hay nada interesante que decir de la marca, entonces lo cantamos, ¿no? sí, sí, Pero creo que, bueno, pero es un poco este silo approach a lo que es los negocios, ¿verdad? En que el líder de digital pues no está de acuerdo con el CMO en algo y no, medios está por su lado también. Hay, lo he visto y lo he escuchado de anunciantes, especialmente anunciantes que no tienen esos altos recursos y son globales, que buscan también un nivel de simplificación, de volver un poco eso. a hacer las cosas donde hay un foco y de ahí ya se desprende, ¿no? Cómo es que cada una de las disciplinas trabajan en conjunto para construir marca, ¿verdad? Sí, o sea, y tocaste varios temas que son súper, súper importantes. Uno, quisiera arrancar con lo que decías del tema de estrategia. Yo cuando arranqué mi carrera estaba el boom de estrategia en México, que nos llegó muy tarde, ¿no? 20, 30 años comparado con el Reino Unido, pero llegó. Y había una necesidad, una mezcla entre necesidad real y una mezcla de, pues, digamos, moda de tener de equipos de estrategia, ¿no? Pero la necesidad real y un interés real era porque venía lo que tú bien decías, se dio el boom digital a finales de los 90, arrancaba todo el tema de la burbuja de Internet, pero llegaban redes sociales, entonces había se nos está saliendo el animal de la jaula, ¿no? Entonces tiene que haber alguien que nos ayude a hilar y poder conectar todos esos mundos. Entonces estrategia y brand planning se hacía altamente relevante, ¿no? Donde
puedo entender el negocio, puedo entender marca, puedo entender cultura y puedo entender a la gente, ¿no? Entonces eso era lo que hacía una estratega, entender en el mundo de la publicidad, entender todos estos mundos, poder hablar con un CEO, hablar con un CFO, poder hablar con un CMO, poder hablar con la gente, poder hablar con el equipo creativo y poder servir como este orquestador que entiende y que traduce todos estos lenguajes en algo relevante. Y eso se perdió porque ganó más la fama, ganó más la moda que la base real. Y entonces llegaron otras modas, ¿no? Entonces llegaron la moda de data, llegó la moda de digital y llegó la moda de, pues ponle cualquier etiqueta, ¿no? Y entonces llegó una explosión todavía de una doble pulverización externa e interna que ya lo platicamos, ¿no? Entonces, por un lado es, ya no hay un orquestador, ya hay muy pocas agencias que tienen departamentos sólidos de estrategia, especialmente aquí en el país. Hay agencias que inclusive ya ni siquiera tienen departamento. Entonces, eso por un lado es que se degradó el tema de estrategia. Segundo, tú hablabas de la importancia de escuchar a la gente, a investigación, etcétera, ¿no? Creo que digital en ese sentido nos hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque en investigación nos volvimos flojos. ¿A qué, a qué voy con esto? Yo, por ejemplo, cuando recuerdo perfectamente cuando entré y una de las primeras cosas que me dijeron es, parte de lo que tú vas a hacer es ser la voz del consumidor dentro de la agencia. Y eso que significaba era salir a la calle, hablar con la gente, hacer preguntas, hacer focus group dentro de la agencia, o sea, era estar muy de la mano con la gente. Y luego llegó digital y llegó Google y nos volvimos flojos. Ah, voy a hacer una búsqueda, voy a hacer un social listening y pienso que ya con eso. Y no, no, una cosa es lo que la gente hace en redes y otra cosa es lo que eres en la vida real. Y perdimos esa cercanía con la gente. O sea, y nos volvimos muy, diría mi madre, muy comodinos con, pues me llega la información y entonces me meto a Google Trends y entonces ya siento que ya conozco a la gente y no. Entonces, por un lado es, nos quitamos sacamos de la casa a esa persona o ese departamento que me ayuda a integrar y me ayuda a traducir todos estos lenguajes. Segundo, me alejé de la gente. O sea, y entonces estoy en mi casa sentado, haciendo búsqueda y no estoy contactando a la gente, hablando con la gente, teniendo ese feeling de la gente. Y tercero, que creo que no es un tema menor, que está relacionado a lo primero que te decía, es que el mundo de la publicidad, igual esto puede ser otro episodio aparte, empezó a hacerse poco atractivo para el talento. Entonces, ya no tienes estos grandes creativos, porque esos grandes creativos prefieren trabajar, o creativos me refiero no el departamento de creativos, ¿no? Gente que utiliza la creatividad para solucionar problemas y la publicidad, ese imán que atrae ese talento, pues se decidieron ir a otros gremios, digámoslo así, ¿no? A las tecnológicas, a los startups, etcétera, etcétera. Entonces, uno, ya no tienes a alguien que te ayude a traducir la complejidad en algo sencillo. Dos, te alejaste de la gente. Y tres, ya no tienes un músculo de creatividad tan sólido como tenías antes, ¿no? Entonces, sumado al contexto que ya hablábamos de la diversificación, o más la diversificación, la pulverización, y lo que tú mencionabas, los hilos, ¿no? Que ya no trabajamos en conjunto, pues entonces ya no tienes a alguien que te traduzca, ya no tienes información relevante de la gente, ya no tienes el talento. Y en un contexto en el cual todo el mundo está trabajando en archipiélago, es decir, somos islas que estamos, ni siquiera tenemos puentes, pues eso termina impactando en el trabajo, que es la marca y lo que la gente ve, y la gente ve bodrios que año con año le están cambiando lo que la marca significa. Entonces, son ¿cómo se llama? Una histeria colectiva, digamos, de Bueno, esquizofrenia. eso también ha creado el crecimiento de los independents, ¿no? De agencias independientes, de organizaciones independientes. Bueno, tú mismo Sí, arrancaste tu proyecto de Fireloop sí, justo para poder enfocarte en, uno, algo que es lo tuyo, ¿verdad? Y que puede de manera importante hacer un impacto en el trabajo. Cuéntanos quiénes son tus clientes, cómo es el engagement que hacen contigo y con qué problema vienen a hablarte. Porque sí, muchas veces, y eso lo veo,
Javier, Sí, cuando estamos, cuando somos consultores en un pitch. Muchas veces el anunciante viene y dice, quiero cambiar agencia, y la primera pregunta que yo le hago es, háblame del por qué, déjame entender why, ¿no? sí. Y no saben cómo explicarlo también. ¿No? Entonces ahí los ayudamos, no, y a veces el pitch no es la solución, ¿verdad? Es otro arreglo que hacemos, etcétera. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cómo se acercan contigo? ¿Qué te preguntan? Vamos. Muy interesante tu pregunta porque la realidad me ha mostrado algo diferente de mi hipótesis. Y los clientes que llegan, y aquí voy a hacer una analogía, es un poco como, si me permite la analogía, es como si yo fuera un psicoterapeuta y me preguntas, bueno, ¿quiénes son los clientes que te llegan? Los pacientes que te llegan. Y los pacientes que llegan son la gente que tiene la suficiente autoconocimiento y madurez para saber que necesita ayuda profesional. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, ¿quiénes son los que están llegando? Agencias que se dedican, que tienen un nivel de madurez muy alto, que saben qué rol tienen que jugar dentro de la vida de las marcas y entonces necesitan ayuda, manos, cabeza, que les ayuden a trabajar, a limpiar el aire, a traer claridad. Lo que más buscan es ayúdame a traer claridad, cualquiera que sea la manifestación que ésta sea, ¿no? Pero llega gente que tiene ese nivel de madurez, es como dices, necesito ir a terapia, y aceptas que necesitas ir a terapia porque necesitas ayuda, ¿no? Pero lo interesante es que no todos en el contexto actual están en la realidad de autoaceptación, es decir, necesito ir a terapia. Platicaba con una persona muy querida que ha trabajado muchos años del lado del cliente y me decía una verdad que para mí fue un tanto dura de escuchar y me decía, muy poca gente del lado de las marcas va a aceptar que tiene la madurez, o la inmadurez más bien, o más bien muy poca gente de este lado va a aceptar que tiene, con esa madurez, va a aceptar que tiene un problema. Porque decían, muchas personas pueden decir que no son creativas, pero muy pocas personas van a poder aceptar que no son estratégicas. Es decir, porque se asocia con saber pensar, ¿no? Y entonces muy pocas personas van a tener la madurez de decir, pues no, pues no te, si soy muy bueno en unas cosas, pero en otras cosas, ¿no? Entonces, pues las personas que llegan y las marcas que llegan y los clientes son esos, tanto anunciantes como agencias, son esos que aceptan, que tienen la madurez para aceptar que dice, sabes que estoy un tanto perdido, ayúdame a tener un poco de claridad. Y me preocupa, no por el caso de Firelove, sino a nivel industria, que no estamos teniendo la madurez para aceptar que necesitamos ayuda. Yo siento que en el pasado sí, los clientes eran muy honestos consigo mismos. Yo soy bueno haciendo jabones, yo soy bueno haciendo pastas dentales, yo soy bueno haciendo carros, pero no soy bueno construyendo una marca y para eso voy con las agencias. Entonces, y por eso muchos clientes empezaron a hacer sus agencias. Decían, no, porque yo lo sé hacer, yo también puedo ser creativo, yo también puedo ser constructor de marcas, y construcción de campañas y creatividad. Y son muy pocos los casos contados que eso sucede, ¿no? Entonces, creo que eso es en el caso de lo que está sucediendo en los clientes que llegan. Lo que mencionabas de las independientes, ese es un cuarto factor que se suma, que es la búsqueda. ¿Por qué antes, además de una cultura de generacional, de que yo voy a estar 30 años en una compañía y me voy a matar y ahí es donde voy a construir carrera, es que el mundo de la eficiencia o el filtro de la eficiencia llegó a las agencias de comunicación y eso empezó a degradar la calidad de carrera que podías tener dentro de una agencia, ¿no? Entonces, pues muchos independientes salieron de sus agencias primordialmente por esa razón, porque ya no veían en esas grandes agencias una razón de por qué construir una carrera, ¿no? Entonces, porque sí, ya no había los beneficios, ya no había los planes, no por tanto por culpa de, podemos pensar que sí, de ciertas agencias, pero
otros por presión, les llegó y pues ni modo, no hay de otra y pues me tengo que salir y pues me salgo y construyo. Entonces, sí, a los cuatro factores que ya platicábamos antes, pues se le suma ese quinto que llegó el tema de la eficiencia operativa entre las agencias, que eso hizo que muchos independientes salieran, no por tanto por gusto, porque quiero, sino por una necesidad de generar una carrera fuerte, fuera de los grandes corporativos de la publicidad, ¿no? Yo te diría que hay otra razón también y la veo bastante con agencias y también lo he visto con anunciantes, y es que han recortado presupuestos en cuanto a su nómina para tener ciertas posiciones, pero eso no te impide que puedes contratar esos servicios de una manera no, puntual para un cierto proyecto. Y la verdad, escuchar, para mí el verdadero valor es escuchar de alguien que ve esto todo muy fresco, ¿verdad? Un tercero que no está sesgado, que te va a decir la neta, ¿no? Pero que también te Sí, ayuda a construir un proyecto, te ayuda a construir esas bases que son importantes, ¿verdad? Y yo creo que eso es uno de los grandes valores que tú puedes aportar más allá de tu experiencia, conocimiento, el hecho que you say what you think. Y eso es maravilloso, Javier. O sea, en el mundo sí. de hoy, esa transparencia, ese nivel de ser directos, justo para ir a buscar la solución, ¿verdad? Entonces, fundamental. Sí. Es que sabes que estás tocando un tema que para mí es clave y no es que quiera, es que en mis tiempos o generaciones anteriores, pero hay un tema que es para mí súper importante, que es el concepto de madurez, ¿no? Tanto como Ujú. persona como industria. Tú sabes que esta es una industria de relaciones, porque al final es una relación entre una agencia y no es de que compro la maquinaria tal, entonces vienes, me la instalas y tal, tal. No, es una industria de relaciones, es una industria de gente. Y para tener esas conversaciones abiertas, honestas, como tú bien dices, necesitan mucha madurez. Hay que tener la madurez de saber escuchar tú como agencia, de no querer venir a imponer, y tú como cliente, como marca, tener la madurez de escuchar un punto de vista diferente. De que alguien te diga, ¿sabes qué? Por el camino que tú estás queriendo ir no es el correcto. Y creo que a la industria le hace falta mucha madurez. Y Ujú. porque la madurez es la base de las relaciones. Para que una relación se construya a largo plazo, y tú lo sabes en relaciones personales, para poder tener una relación a largo plazo se necesita muchísima madurez para poder escuchar, pero también tener el valor de poder decir tu punto de vista de una forma honesta, franca, pero también sensible, etcétera. Y creo que no hemos encontrado ya los vehículos, o sea, por muchas cosas, por muchas razones, no hemos madurado la madurez, permítame la expresión, llegado al punto de que esa madurez se pueda solidificar. Entonces, son muy pocas, antes las relaciones entre clientes y agencia eran así, oye, no, es que yo creo que, y las agencias se sentaban en los boards de las marcas y decían, oigan, creo que por ahí no va, las cosas son así, ta, ta. Y ahora muchas agencias terminan siendo tomapedidos, ¿no? Sí. ¿Qué quieren? Ah, bueno, pues, okay. ¿Quieres tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Quieres que le ponga? Bueno, tal, tal. ¿Por qué? Porque tienen que facturar, porque también es un negocio. Entonces, tristemente, y yo lo he notado, ¿no? Y con esto que me comentaba esta persona que quiero mucho, decía, no sé cuántas marcas van a estar dispuestas a aceptar que uno necesitan estrategia porque creen que ellos hacen estrategia, pero no. Y dos, tener la madurez para tener una relación de pareja. Es decir, tenemos la madurez de que tenemos problemas y vamos a hablarlos o vamos a tomar terapia o lo que sea, porque nos importa esta construcción, ¿no? Y nada, yo creo que estamos en una situación muy, muy compleja, pero también que nos abre muchísimas oportunidades si estamos dispuestos y tenemos la madurez para decir, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿No? Yo creo que, como dicen los expertos en inteligencia artificial, estamos en una situación muy compleja, pero creo que estamos a tiempo todavía, ¿no? Javier Macías de Fireloft. Oyes, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que nos has dejado cosas para pensar, ¿verdad? Y no mirándolas desde el punto de vista como se hacían hace 20, 30 años, sino mirándolas cómo se tienen que hacer para ir adelante hoy, ¿verdad? Estamos en un mundo más competitivo, con más opciones, con más tecnología. Correcto. Y al final, pues tenemos que también aterrizar en lo que es, ¿no? La esencia
de lo que es una propuesta, un servicio, no un producto, que ayude a marcar la diferencia y creo que, mira, te felicito, creo que lo que estás haciendo es súper valioso. Muchas Mis gracias. mejores clientes, Javier, no me invitaban y me enviaban un brief, me invitaban a su oficina y me decían, Justo, sentémonos a hablar un momento del negocio. exacto, Y no hablemos de Buen Fin. Podemos hablar de Buen Fin en el contexto del problema, pero entendamos primero el problema. Y correcto. creo que eso es un poco no, lo que necesita el mercado y obviamente tú estás en el medio de eso. Y te agradezco la oportunidad de venir a hablar un poco con nuestra audiencia. Será interesante ver cómo desarrolla el año también, porque es un año Sí. complicado. Pero aquí hay que ir a pelear y las ideas pueden marcar una diferencia importante en los negocios, ¿verdad? No, totalmente. Muchas gracias por la invitación. Y como tú bien decías, ya cada vez la tecnología y todo está al alcance de todos, ya la diferenciación cada vez es marginal. Y me quedo en algún momento trabajando con una de las marcas de Heineken, del grupo Heineken, nos decían, pues en las cervezas hay poca diferenciación, pero la creatividad y las ideas todavía es un gran factor de Uf, diferenciación, ¿no? enorme. Entonces, yo me quedo con eso. Todavía tenemos mucho por aportar, en un mar donde todo el tiempo están saliendo cosas nuevas, todas las cosas casi casi se parecen, son muy pocas las que realmente a nivel funcional son grandes diferenciadores. Entonces, la creatividad y las ideas puede ser ese gran factor de diferenciación, ¿no? Completamente de acuerdo. Javier, muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, Ricardo. Que estés muy Estaremos bien. en contacto. Cuídate. Gracias, saludos.